Hola, en este segundo video de personajes que han sido clave en el desarrollo de la ciencia y el mundo como lo conocemos, no les voy a hablar de un personaje, sino de tres mujeres que revolucionaron la primatología en la segunda mitad del siglo XX. Ellas son Birute Galdikas, Jane Goodall y Dian Fossey. La historia de estas mujeres en la primatología comienza con un hombre, Louis Leakey, su maestro, un arqueólogo, antropólogo, paleoantropólogo y escritor británico, que en compañía de su esposa Mary y su hijo Richard hicieron múltiples descubrimientos. Este hombre logró convencer a la comunidad científica y al mundo entero de que la cuna de la humanidad estaba en el continente africano. Además, encontraron múltiples fósiles y yacimientos de la edad de piedra, pero esta es otra historia de la que podemos hablar en otro momento. Lo que nos concierne ahora es que en algún momento este hombre se interesó en el estudio de grandes simios como una aproximación a la evolución humana. Él decía que el comportamiento no fosiliza y aprender un poco sobre el comportamiento de estas especies sería útil para entender nuestra propia historia. Gracias a sus contactos se pudieron financiar las investigaciones de este mítico trío de mujeres, a las que llamo trimates, y a las que también se conocía como los ángeles de Leakey. Entre las décadas de 1950 y 1970, Louis Leakey, quien consideraba a las mujeres mejores observadoras, encargó a estas mujeres, aún inexpertas pero apasionadas por la naturaleza, el estudio de grandes primates. Jane Goodall trabajó con chimpancés en Gombe, Tanzania, Dian Fossey, que estudió los gorilas de las montañas en Ruanda, y Birute Galdikas, que investigó los orangutanes en la región de Sarawak de Indonesia. En lo personal, estas mujeres tienen toda mi admiración porque, como vamos a ver en sus historias, se enfrentaron a grandes retos y lograron destacar en un área de estudio que no era prestigiosa ni bien financiada. Contra todo pronóstico lo lograron porque pocas personas confiaban en ellas, principalmente por ser mujeres. Fueron mujeres increíblemente valientes que fueron a zonas remotas, peligrosas, se enfrentaron a todo lo que implica estar en campo durante tantos años y defendieron todo lo que pudieron sus especies de estudio. Para iniciar les voy a hablar de la mujer con la que empezó esta historia y quizás la más famosa, Jane Goodall. Jane nació en 1934 en Londres en una familia de clase media. Su padre era un hombre de negocios y su madre era escritora. Cuando era pequeña, su papá le regaló un chimpancé de peluche al que llamó Jubilee, y el que se cree, en muchas biografías lo dicen, es el inicio o la mecha que encendió, digamos, la pasión que llevaría unos años después a convertirla en una de las primatólogas, etólogas, antropólogas más reconocidas de todos los tiempos. Pero la verdad es que en su primer viaje a África en 1957, ella no sabía que iba a trabajar con chimpancés y dice que hubiera estudiado lo que fuera. El momento en que nació su pasión por los chimpancés y por su conservación fue el momento en el que el primer chimpancé perdió el miedo hacia ella. Desde muy joven, Jane mostró su interés por la naturaleza y por los libros, y ella cuenta que no quería ser científica en sí, sino más bien naturalista, y que tenía un sueño menos específico y más romántico que fue inspirado por dos libros, El Doctor Dolittle y Tarzán. En una entrevista, a modo de broma, ella dijo que estaba celosa de que Tarzán se hubiera casado con la Jane equivocada. Ella sabía que Tarzán no era real, pero el caso es que estos dos libros fueron los que la llevaron a soñar con que de mayor se iría a África a vivir con animales y a escribir sobre ellos. Nadie confiaba en que pudiera hacerlo, sobre todo por el hecho de ser mujer, excepto su madre, que siempre confió en ella y quien le decía todo el tiempo que si de verdad quería hacer algo así, iba a tener que trabajar muy duro y aprovechar cada oportunidad y no rendirse jamás. Su madre fue muy importante en toda su historia. El nacimiento de una pequeña científica es ser curiosa, hacerte preguntas, no tener la respuesta correcta, proponerte averiguarlo por ti misma, cometer un error pero no rendirte y aprender a ser paciente. Jane Goodall. Todos estos elementos ella los tenía desde que estaba muy pequeña. A los 4 años y medio ella se preguntó cómo salía un huevo de una gallina, así que se decidió averiguarlo. Esperó pacientemente hasta lograrlo y, a pesar de que asustó a su madre por desaparecer, ella la escuchó e incentivó este amor por los animales.
En 1957, a sus 23 años, Jane viajó a Kenia con la esperanza de hacer sus sueños realidad. Allí conoció al conservador del hoy Museo Nacional de Nairobi, Louis Leakey. Allí trabajó para él como su asistente, pero él inmediatamente quedó sorprendido por sus conocimientos, su decisión y su coraje. Leakey consiguió la financiación y en 1960 Jane viajó al Parque Nacional Gombe de Tanzania a estudiar una población de chimpancés silvestres. Viajó en compañía de su madre porque era un requisito y de un cocinero. Armó su tienda en la selva y comenzó su investigación que duraría 6 meses, pero que aún continúa aproximadamente 60 años después. Con el tiempo, sus resultados serían conocidos en todo el mundo, tanto en el ámbito científico como en el popular. Desde el primer momento, su trabajo fue muy intenso y riguroso. Tomaba apuntes de todo lo que podía acerca del comportamiento de estos animales, como el tiempo que tardaban en jugar, en acicalarse, en construir un nido. Tomaba muestras de los frutos de los que se alimentaban y de sus excretas. Es importante mencionar que Jane no contaba con ningún tipo de formación universitaria, por lo cual algunas de sus metodologías fueron criticadas. Sus prácticas eran poco convencionales y por esto se le cuestionaba la validez de sus observaciones. En algún momento Leakey le dijo que él no iba a estar siempre para financiar sus investigaciones y que tendría que hacerlo por ella misma, y para esto necesitaba una titulación. Pero para no perder el tiempo en una licenciatura le consiguió directamente una plaza para que realizara un doctorado en la Universidad de Cambridge en etología, que es el estudio del comportamiento, lo cual ella no sabía en ese momento. Allá le dijeron que había hecho todo mal. Una de las cosas que le criticaron era que le daba nombre a los chimpancés cuando se utilizaba la numeración para evitar el apego emocional y la pérdida de objetividad. Además, algunos expertos decían que darle nombre a los animales sugería antropomorfismo. A pesar de esto, en la actualidad es normal darle nombre a los animales de estudio. Otra de las cosas que se le criticaba es que hablaba de infancia, adolescencia, estado de ánimo, atribuía características humanas y sugería personalidades. Aunque en realidad ella no sugería una personalidad, no le daba una personalidad a los animales, sino que más bien las describía. Otra cosa por la que fue criticada fue por las estaciones de alimentación que usaba, las cuales afectaban los patrones de forrajeo y alimentación de los animales y las relaciones sociales, volviéndolos más agresivos. Sobre esto último, ella reconoció que de cierto modo era real, pero que estas estaciones eran necesarias para que el estudio fuera efectivo. En otros estudios se han encontrado estos mismos resultados, esa misma agresión, pero hay estudios donde no, por lo cual tiene personas que también la defienden. Sin lugar a dudas, el descubrimiento más increíble y significativo fue que los chimpancés utilizaban y fabricaban herramientas primitivas con tallos, ramas y hojas. Aprovecho para hacer una pausa para recordarles que tenemos un episodio en el que hablamos sobre el uso de herramientas en los animales. Está disponible en las diferentes plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube para que vayan y lo escuchen y aprendan un poco sobre este comportamiento. Poco después descubrió algo más sorprendente y es que los chimpancés no solo usaban las herramientas sino que también las fabricaban. Estas observaciones fueron confirmadas posteriormente por otros investigadores, pero fueron las primeras bien documentadas sobre este comportamiento. Antes de los hallazgos de Jane, una característica que parecía única en el hombre era la de la fabricación de herramientas. Después de las observaciones de Jane, Louis Leakey escribió: ahora debemos redefinir al hombre, redefinir las herramientas o aceptar a los chimpancés como humanos. Otro descubrimiento significativo fue el uso de carne como alimento, ya que antes se creía que los chimpancés eran vegetarianos y ella descubrió que podían cazar mamíferos de tamaño medio como crías de otros primates y de antílopes. También observó los prolongados periodos de dependencia de las crías, los cuales observan, acompañan y copian a los adultos, es decir, que aprenden imitando para sobrevivir cuando sean adultos, y esto permite que estas conductas permanezcan de generación en generación. También encontró fuertes vínculos familiares que la llevaron a pensar que la comunicación no verbal es vital para estos primates. Además, encontró una marcada tendencia de los chimpancés a tocarse, a acicalarse, a abrazarse e incluso a besarse. Pero también descubrió conductas agresivas.
lo cual la sorprendió debido a que tenían actitudes muy violentas dentro de los grupos de chimpancés. Ella pensaba que los chimpancés eran más agradables que los humanos, pero descubrió que pueden ser brutales y que al igual que nosotros tienen un lado oscuro. Los hallazgos de Jane sugieren que las similitudes entre humanos y chimpancés no son solamente a nivel genético, sino que también se pueden evidenciar en las personalidades, emociones, inteligencia y en las relaciones sociales y familiares. En 1961, gracias a todas esas observaciones, logró conseguir la financiación de la National Geographic Society, que apoyó su trabajo hasta 1963 y que además le dio gran popularidad. Desde finales de los años 60 empezó a recibir reconocimientos y premios tanto por su labor ambiental como humanitaria. Además del doctorado de la Universidad de Cambridge, es doctora honoris causa por más de 45 universidades. Ha publicado más de 26 libros, innumerables artículos científicos, charlas y conferencias en todo el mundo y más de 20 producciones para cine y televisión, además de las múltiples entrevistas y artículos sobre ella y sobre su trabajo. Los descubrimientos de Jane Goodall pusieron los cimientos para los estudios sobre primates que tendrían lugar en años posteriores. Con el fin de recaudar fondos para sus investigaciones, en el año de 1977 fundó el Instituto Jane Goodall, una organización global sin fines de lucro, la cual cuenta con 24 oficinas alrededor del mundo, que busca comprender y proteger a los chimpancés, así como a otros grandes simios y sus hábitats, e inspirar y empoderar a las personas para hacer del mundo un lugar mejor para los animales y los humanos en un medio ambiente saludable. Jane abandonó su trabajo de campo para convertirse en activista. Ella es vegetariana, promueve esta dieta por razones éticas, ambientales y de salud. También se opone a la experimentación en animales, promueve el desarrollo sostenible y claramente la conservación de la biodiversidad. Jane se dedica la mayor parte del tiempo a viajar por el mundo dando conferencias sobre la conservación de los primates y denunciando su exterminio en nombre del progreso. La segunda mujer de esta historia es Dian Fossey, la única de las tres que no se encuentra viva, para la mayoría una heroína con un trágico final, pero cuando indagamos un poco más en su vida nos damos cuenta que fue un personaje mucho más complejo, lleno de matices, de luces y de sombras, con un temperamento ardiente, seguramente la más controversial y en lo personal la que más me llama la atención y de cierto modo la que más admiro. Nació en 1932 en California, fue una excelente estudiante y desde muy pequeña mostró su interés por los animales. Cuando estaba pequeña sus padres se divorciaron, por lo cual creció con su madre y con su padrastro. Al parecer no tuvo una infancia muy feliz porque tenía un padre ausente, una madre mortificante o algo así y un padrastro represor. Cuando empezó sus cursos universitarios decidió enfocarse en negocios por un estímulo de su padrastro. Estudiaba y trabajaba y a sus 19 años, en unas vacaciones de verano, se fue a Montana a trabajar en una granja donde se enamoró y desarrolló un apego por los animales. Esta experiencia motivó a Dian a seguir sus sueños y volver a la universidad, pero a estudiar veterinaria. Pero se encontró con unas materias muy desafiantes como física y química, por lo cual desistió. Entonces estudió una licenciatura en terapia ocupacional de la que se graduó en 1954. Luego hizo algunas pasantías en diferentes hospitales en California y de ahí se mudó a Louisville, donde fue contratada como directora del departamento de terapia ocupacional. Allí era feliz trabajando con la gente, además vivía en una granja donde trabajaba con los animales de los dueños de la granja, pero ella sentía que le faltaba más. Al regreso de un viaje que una amiga suya hizo a África, llegó con muchas historias y fotografías que llevaron a Dian a soñar con hacer este viaje. Para evitar que pasara el tiempo y poder hacer realidad este sueño, se embarcó en un préstamo a 3 años para poder realizar un safari de 7 semanas por las zonas de África que más le llamaban la atención. Después de varias semanas de planificación, contrató a un chofer por medio de una compañía de safaris en Nairobi y en septiembre de 1963 emprendió su viaje a África. Ella visitó diferentes zonas, pero tenía dos objetivos específicos. Uno era visitar a los gorilas de montaña en los montes de Virunga en el Congo y el otro era visitar a Louis y Mary Leakey en la garganta de Olduvai en Tanzania.
ambos se hicieron realidad. El primero fue visitar a los Leakey y ellos se entusiasmaron mucho al saber que ella iba a ir a la parte congoleña de los montes Virunga a visitar a los gorilas, y en ese momento Luis le habló sobre el trabajo de Jane, el cual llevaba ya 3 años, y sobre la importancia de este tipo de estudios. En su libro Gorilas en la Niebla mencionó que a partir de este momento arraigó la idea, si bien inconscientemente, de que algún día volvería a África a estudiar a los gorilas de montaña. Esta visita no salió tan bien como esperaba. Ella los convenció de que la dejaran ir a conocer algunos de los fósiles, y cuando estaba viendo un fósil de una jirafa recién encontrada, resbaló, se dañó el pie, por el dolor vomitó sobre el fósil. El equipo de los Leakey la sacaron un poco enojados, y Mary y el chofer le recomendaron que ya no podía ir a ver los gorilas porque pues tenía el pie muy mal y ella debía hacer una caminata muy larga, era aproximadamente como 5 horas caminando, pero ella cada vez estaba más obsesionada con ir a ver a los gorilas, así que unos días después partió hacia allá. Allí conoció a Alan y Joan Root, unos fotógrafos que se encontraban haciendo un documental fotográfico sobre los gorilas de montaña. Con ellos aprendió un poco sobre los gorilas y además logró hacer unas buenas fotografías sobre ellos. Diane escribió que nunca olvidaría este primer encuentro con los gorilas. Me impresionó de inmediato la magnificencia física de sus enormes cuerpos color negro azabache que contrastaban con el verde del espeso follaje forestal. Como ella misma dijo, se fue de África a regañadientes, pero con la certeza de que de una forma u otra volvería a África para aprender algo más sobre los gorilas. Su reencuentro con todo esto fue un tiempo después, cuando Louis Leakey viajó a Louisville, Estados Unidos. Él se encontraba haciendo una gira de conferencias y Diane asistió a una de ellas. Allí le mostró algunas fotografías y artículos que había publicado tras su regreso de África. Louis la recordaba como una torpe turista de 3 años atrás, pero al mirar estas fotografías, estos artículos y tras una breve entrevista, sugirió que la convertiría en la chica de los gorilas, la que él andaba buscando para un estudio de campo a largo plazo. Luis le dijo que era absolutamente necesario que se operara la apéndice. Diane, que estaba dispuesta a casi todo, empezó los trámites para la apendicectomía. Unas 6 semanas después, al regresar del hospital y sin apéndice, recibió una carta del Dr. Leakey en el que le decía que en realidad operarse el apéndice no era necesario, sino que era una forma que él tenía para probar la resolución de sus aspirantes. Así conoció su peculiar sentido del humor. A su llegada a Nairobi se encontró con Joan Root, quien le ayudó a conseguir provisiones y que no estaba, digamos, muy de acuerdo, muy a gusto con el viaje que ella iba a hacer o hacia donde ella se dirigía, porque era una mujer sola y pues toda esta experiencia iba a ser muy compleja. Ella partió hacia el Congo en un Land Rover llamado Lily que había comprado el Dr. Leakey y que más adelante le ayudaría a salvar la vida. En este viaje hizo una pausa en el Centro de Investigación de Gombe para conocer a Jane Goodall y sus métodos de investigación, además como tenía armado su campamento, pero estuvo muy poco tiempo allá porque ya tenía demasiado afán por ir a ver a los gorilas. También se encontró a Alan Root, quien la acompañó desde Kenia al Congo y que fue fundamental para ayudarla a conseguir los permisos necesarios, a conseguir 2 hombres africanos para que trabajaran con ella. También le ayudó a armar su campamento y le enseñó algunas técnicas de rastreo de gorilas. Luego se quedó sola y rastrear a los gorilas se convirtió en su objetivo principal. Para entender un poco dónde se encontraba Diane, los gorilas de montaña viven en la cordillera que se extiende entre Uganda, Ruanda y República Democrática del Congo, que en ese momento se denominaba como el Zaire. Allí se encuentran los parques nacionales, el Parque Nacional Virunga, que se encuentra en el Congo, Parque Nacional Los Volcanes, que se encuentra en Ruanda, y Parque Nacional Montes de Rwenzori, que se encuentra en Uganda. En principio, Diane viajó al Parque Nacional Virunga. Diane trabajó allí incansablemente hasta que fue expulsada debido a la situación política que atravesaba en este momento el Zaire. Un día, al regresar al campamento, los estaban esperando unos soldados armados debido a que había una rebelión en la provincia de Kivu de Zaire, y los soldados fueron a sacarla de allí. Resulta que pasó 2 semanas en cautiverio con vigilancia militar
y en ese momento pues ella decidió ofrecerles dinero a los soldados para que la llevaran a revisar a su Land Rover Lily y allí se fugó. Ya estando a salvo se contactó con el ejército de Uganda, los soldados del Zaire fueron arrestados y ella estaba a salvo. Fue interrogada y le sugirieron que no regresara al Zaire. Después de varios interrogatorios, ella por fin pudo viajar a Nairobi. Allí se vio con el doctor Louis Leakey después de 7 meses de no verse y decidieron que Diane, aún en contra del consejo de la Embajada de los Estados Unidos, seguiría trabajando en el lado ruanés de los Virunga en el Parque Nacional Los Volcanes. Estuvo durante 20 años instalada en una cabaña de madera a más de 3.000 metros de altura en las húmedas y frescas laderas de los volcanes de Virunga. Empezó a estudiar a los gorilas y poco a poco a defenderlos. Su paciencia y rigurosa observación la llevaron a comprender su comportamiento, a ganarse poco a poco su confianza y aprendió a reconocer características únicas de cada individuo. En septiembre de 1967 fundó el Centro de Investigación Karisoke por los montes Karisimbi y el monte Bisoke, básicamente unas tiendas de campaña que un tiempo después se convertirían en una estación de investigación reconocida al que llegarían diferentes estudiantes y científicos de todo el mundo. Aquí se tuvo que enfrentar a nuevos retos. Uno de estos era que ella solamente hablaba Swahili y los ruandeses que había contratado no. Entonces, poco a poco y por medio de gestos y señales, tuvo que ir aprendiendo a comunicarse con ellos. Otro reto era el de ganarse la confianza de los gorilas, lo cual era importantísimo. Ella requería que ellos superaran su naturaleza tímida y el miedo natural que tenían a los humanos. Para esto se ayudó con uno de los trabajos de George Schaller, a quien ya había mencionado, de Mountain Gorilla, y a través de toda una serie de procesos logró habituar parcialmente a 4 grupos de gorilas en el año de 1968. En este mismo año, la National Geographic Society envió al fotógrafo Bob Campbell para que fotografiara su trabajo. Estas fotografías la mandaron a la celebridad inmediata, además ayudaron a cambiar la imagen que tenían los gorilas de bestias peligrosas a seres amables y ayudaron también a llamar la atención sobre la difícil situación que estos atravesaban. A diferencia de Jane Goodall, que no quería ser científica, Diane sentía un vacío, como que no estaba a la altura de los aspectos científicos para el estudio de los gorilas. Por esto, en 1970 se inscribió en el Departamento de Comportamiento Animal del Darwin College en Cambridge, donde estudió con el Dr. Robert Hine, quien fue también el supervisor de Jane. Estuvo viajando entre África y Cambridge hasta 1974, cuando terminó. Ya con este título ella creía que podría ser tomada más en serio, mejoró claramente sus capacidades para continuar con su trabajo, imponer respeto y, lo más importante, conseguir fondos. Diane se convirtió en una verdadera amiga y defensora de los gorilas, pero hubo un gorila con el que tuvo una relación más estrecha. Él era Digit, un gorila de aproximadamente 5 años de edad cuando ella lo conoció en 1967, y él no tenía compañeros de juego de su edad en el grupo. Se sintió atraído hacia ella, como que le generaba curiosidad, igual ella hacia él, y con el tiempo se formó una verdadera amistad. Este gorila hizo parte de la sesión de fotos que realizó Bob Campbell y como resultado se convirtió en el representante oficial de los gorilas de montaña y se encontraban imágenes de él en diferentes oficinas y agencias de viaje de todo el mundo. El 31 de diciembre de 1977, Digit fue asesinado por cazadores furtivos. Al parecer, murió ayudando a defender a su grupo, lo que les permitió escapar a salvo. Fue muy fuerte porque fue apuñalado varias veces, le cortaron la cabeza y las manos al parecer para venderlas. Luego de esto llegaron otras muertes, pero fue a partir de ese momento que Diane le declaró la guerra a los cazadores furtivos. Después de mucho debate interno, Diane decidió utilizar la fama y la trágica muerte de Digit para llamar la atención y buscar apoyo para la conservación de los gorilas. Así nació el Fondo Digit, que buscaba recaudar fondos para las iniciativas que ella tenía de conservación activa y contra la caza furtiva. Luego, este fondo pasaría a ser la Fundación Internacional Dian Fossey para los gorilas.
Los cazadores furtivos rara vez dirigían sus ataques a los gorilas, pero estos quedaban atrapados en trampas que tenían para otros animales. Diane creía que para el siglo XXI los gorilas desaparecerían si nadie se ocupaba en protegerlos y que solamente medidas drásticas podrían salvarlos, así que se puso manos a la obra. La conservación activa, protección activa, era una serie de acciones o métodos poco ortodoxos, como lo dice la propia página de la organización, que ella utilizaba para defender a los gorilas. Por ejemplo, asustaba a los cazadores con máscaras, quemaba las trampas, rociaba al ganado con pintura para que los lugareños no las llevaran a pastar al parque, retaba a las autoridades ruandesas, incluso asustaba a los turistas porque creía que les podían transmitir enfermedades a los gorilas. Ella despreciaba algunas organizaciones internacionales de conservación y les decía a algunos investigadores que se alejaran de la ciencia para patrullar el parque, dañar las trampas y detener a los cazadores furtivos. Incluso ella con su dinero compraba uniformes, comida, botas y les proporcionaba salarios adicionales para alentar a los guardaparques a ser más activos en la aplicación de las leyes contra la caza. Esto dio lugar a las primeras patrullas contra la caza furtiva. Para algunas personas era una fanática, violenta, depresiva, colonialista, alcohólica, colérica, incluso racista y loca. Para algunos conservacionistas puede ser un símbolo de integridad y compromiso, pero también un caso de fanatismo y obsesión que la llevaron a la muerte. La verdad sobre Dian Fossey es muy difícil de encontrar, fue una mujer llena de contradicciones y resulta muy complejo poder definirla o poder emitir un juicio sobre ella, pero aún con todas esas luces, esas sombras, con todos esos matices que ella tenía, su legado permanece y se encuentra en las montañas de Virunga, donde en parte, gracias a ella, permanecen los gorilas. Hay muchos mitos alrededor de ella y quizás eso es lo que la hace tan interesante. No solamente fue un símbolo del medio ambiente, sino un ícono feminista, una mujer audaz e independiente que luchó contra todas las convenciones y logró imponerse en el competitivo y en muchas ocasiones egocéntrico mundo de la ciencia y en el terreno violento de los cazadores. Hay varios comentarios sobre ella que quería mencionar, pero me doy cuenta que se haría muy largo. Pero hay uno en el que varios están de acuerdo y es que si alguien puede decir que es alguna especie, es ella. Y lo otro que quería mencionar es algo que dijo Birute Galdikas, de quien vamos a hablar a continuación, y es porque ella se enfrentó, digamos, a obstáculos similares. Ella decía que Diane sí, pues en efecto se mostraba dictatorial, pero como una mujer extranjera y sola en una tierra donde a menudo impera la razón de la fuerza, estaba obligada a actuar así y tuvo que aprender a jugar según las reglas africanas. En 1980, Diane se mudó a Nueva York, donde aprovechó su tiempo lejos de Carizoque para enfocarse en el manuscrito de su libro Gorilas en la Niebla, el cual fue publicado en 1983 y fue muy bien recibido. Este es un relato sobre sus años en la selva con los gorilas de montaña. Para 1985, cuando Diane llevaba poco tiempo desde su regreso a Ruanda y unas semanas antes de su cumpleaños número 54, fue asesinada. Fue golpeada 2 veces en la cabeza y en la cara con un machete. Las teorías alrededor de su asesinato son varias, pero el caso nunca se ha resuelto por completo. Ella fue enterrada en el cementerio detrás de la cabaña de Carizoque con sus gorilas y al lado de su querido Digit. Diane era reconocida como la mujer de una de las portadas más famosas de Nat Geo y como la mujer que había cambiado la imagen de los gorilas en el imaginario popular, pero no fue tan famosa como lo fue tras su muerte después de que se estrenara la película Gorilas en la Niebla. Estuvo tan cerca de los gorilas como nadie nunca antes, investigó la estructura social dentro de los grupos, las estrategias reproductivas e incluso sus personalidades. En su biografía dejó claro que los humanos no tienen nada que hacer en el mundo de los gorilas. Cualquier observador es un intruso y debe entenderse que los derechos de los animales son más importantes que los intereses humanos. Ella hizo las cosas diferente. En la actualidad, las organizaciones de conservación
Argumentan que la conservación de las especies solo es sostenible si las comunidades locales están de su lado, si los locales apoyan y comprenden la importancia y las ventajas de conservar, los proyectos y estrategias que se planteen tendrán futuro. Ay, qué pena, Gregorio, con usted, que lo desacomodé, ay, qué vergüenza. Ella tenía otra perspectiva, pero pese a esto tuvo éxito. Logró que la conservación de los gorilas fuera evidente y no le faltaba algo de razón en esta postura de conservación extrema. En la actualidad, las patrullas de policías armados defienden los virunga. En el año de 1986, el año después de su asesinato, quedaban 280 gorilas de montaña en la cordillera que se extiende entre Uganda, Ruanda y República Democrática del Congo. En la actualidad hay alrededor de 880 gorilas y el número sigue creciendo. En los 3 parques se practica un estilo agresivo de conservación. Tras su muerte se publicaron múltiples artículos periodísticos y libros centrados en ellos, muchos desde la admiración y el reconocimiento, pero otros también desde el resentimiento, la rabia y la envidia. Por último, les voy a hablar de Birute Galdikas, una científica, conservacionista, educadora y hoy en día principal experta mundial en materia de orangutanes. Si consigues que un orangután te mire a los ojos, recordarás esa mirada el resto de tu vida. Birute Galdikas. Nació en 1946 en Alemania por casualidad cuando sus padres se dirigían hacia Canadá desde su tierra natal, Lituania. Creció en Toronto y desde muy pequeña mostró su interés por los animales. Después de prestar su primer libro en la biblioteca, el curioso George se inspiró en este hombre de sombrero amarillo y su mono rebelde, y desde los 12 años le gustaba sentarse a observar los animales en el zoológico. En 1964 se mudó de Canadá a Estados Unidos. Para ese entonces había completado un año de estudios en la Universidad de British Columbia en Vancouver y continuó sus estudios en la Universidad de California, donde obtuvo su licenciatura en Psicología y Zoología en el año de 1966 y su maestría en Antropología en el año de 1969. Fue en esa época en la que se encontraba realizando el posgrado cuando conoció a Louise Leakey y le habló de su interés por estudiar a los orangutanes. Al principio él no estaba muy interesado, pero ella logró convencerlo de su pasión. Esta especie es nativa de Indonesia y Malasia y pasan la mayoría de su tiempo en los árboles de las selvas tropicales de Borneo. Al igual que a Diane, Leakey le dijo a Birute que debía operarse el apéndice debido a que no podía hacerlo en las selvas de Indonesia. Ella le respondió que estaba dispuesta hasta de operarse las amígdalas, pero unos días después él le dijo que esto era solo una prueba para ver si ella estaba dispuesta a afrontar todos los obstáculos que le podrían traer este trabajo. Después de 3 años, Leakey por fin consiguió la financiación para realizar estos estudios. En el año de 1971, Birute Galdikas viajó con su esposo al sur de Borneo y se instaló en lo que luego sería el Centro de Investigación Louise Leakey, dedicado al estudio y la protección de los orangutanes. Ella partió hacia allá segura del éxito de su proyecto a pesar de que no tenía ninguna información como base. El primer occidental y hasta ese momento el único que había estudiado brevemente el comportamiento de los orangutanes era Alfred Wallace, co-descubridor del principio de selección natural durante la exploración al archipiélago malayo a mediados del siglo XIX. Él observó algunos orangutanes e incluso crió a un huérfano. En cuanto a los primates que iba a estudiar Birute Galdikas, ella se enfrentaba a un reto muchísimo mayor que el de sus 2 compañeras, debido a que los orangutanes son mucho más esquivos, más cautelosos, son extremadamente solitarios y rara vez se acercan a los humanos e incluso a sus congéneres. Ellos pueden moverse hasta 5 kilómetros por día y suelen hacerse bajo las cubiertas de los árboles, por lo cual es más difícil verlos. Hasta los años 70 solo se había estudiado el comportamiento de los orangutanes en cautiverio e incluso una de las primeras tareas de Galdikas
fue entrenar a algunos juveniles que habían estado en cautiverio para que se desenvolvieran en su entorno original. Y este es sin duda uno de sus mayores y más valiosos aportes, ya que ha hecho un gran esfuerzo por reinsertar orangutanes, por ejemplo algunos que habían sido confiscados de circos o abandonados por sus dueños o simplemente extraviados, y los entrenaba para que se familiarizaran con el entorno salvaje. Estos animales suelen adoptar a otros más jóvenes, por lo cual no era difícil que encontraran protección en una madre adoptiva. Durante años fueron pocos los encuentros con orangutanes y cuando encontraba alguno, este desaparecía rápidamente. Durante su estancia en la selva se enfrentó a diferentes obstáculos, como por ejemplo problemas de salud relacionados con enfermedades adquiridas allá, además la amenaza de los cazadores furtivos y de las empresas de aceite de palma que amenazaban con deforestar el bosque, una de las principales problemáticas a las que se siguen enfrentando los orangutanes. Tras largos años de esfuerzo, ha hecho múltiples contribuciones a la primatología, como por ejemplo en el comportamiento de los orangutanes, que son extremadamente inteligentes, tienen muy buena memoria y recuerdan con precisión dónde están los alimentos y en qué época del año están disponibles. Además, ella y su equipo han identificado más de 300 posibles fuentes de alimento. Básicamente, ella fue la primera en recopilar información extensa sobre el comportamiento, la dieta y el hábitat de los orangutanes. Además, se convirtió en la principal activista por la preservación de la selva tropical. En 1986 estableció la Fundación Internacional para los Orangutanes con base de operaciones en Los Ángeles. Además, ayudó a establecer otras organizaciones en diferentes países. Desde marzo de 1996 hasta finales de marzo de 1998 se desempeñó como asesora en asuntos de orangután en Indonesia. En 1997 recibió el premio Kalpataru, un alto honor otorgado por la República de Indonesia por su liderazgo ambiental. Esta mujer ha sido destacada en 2 portadas de la revista Nat Geo, autora de múltiples artículos y reseñas científicas, escribió 4 libros, entre ellos uno autobiográfico, ha aparecido en diferentes medios de comunicación y documentales. Además, ha supervisado más de 100 trabajos de estudiantes de biología y ha recibido múltiples premios y reconocimientos. En la actualidad, la situación que enfrentan los orangutanes es mucho más compleja debido a la caza furtiva y a la destrucción de hábitat. La incansable labor de Birute Galdikas hoy en día continúa estudiando y protegiendo a estos increíbles animales. Contra todo pronóstico, este trío logró destacar, aún siendo mujeres, lo que parecía ser un obstáculo. Ellas destacaron por la gran pasión que sentían por su trabajo y lograron convertirse en referentes. Ellas además lograron cambiar los paradigmas del estudio de primates, no solo porque hacían las cosas diferentes a otros investigadores, sino porque se hacían otro tipo de preguntas. Es importante mencionar que ellas no siempre estuvieron solas y que tuvieron equipos de trabajo que las ayudaron en toda su labor. Espero que les guste este video. A mí personalmente estas 3 mujeres me parecen muy inspiradoras. Cuéntenos qué tal les parecieron estas historias, si conocían a este trío mítico de primatólogas, si tienen algo que agregar, cuál de ellas es la que más les llama la atención y tal vez si conocen alguna mujer primatóloga en Latinoamérica.